Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Los países en desarrollo se han convertido en objetivos estratégicos del gigante asiático durante la última década. Y una de las tácticas que emplea China consiste en contrarrestar la visión positiva de Estados Unidos que puedan tener estos países del tercer mundo. Por eso, no duda en realizar inversiones significativas en los medios de lugares como, por ejemplo, el continente africano, sobre todo ahí. La cobertura mediática favorable le permite difundir las supuestas bondades de adoptar la forma de gobierno del Partido Comunista Chino frente a los sistemas de gobiernos presuntamente perversos de Occidente, con Estados Unidos como modelo a la cabeza. Esta infiltración mediática también les da la opción de reafirmarse y de tratar de normalizar los reclamos y las disputas territoriales que a muchos les podrían parecer injustificables y que sostienen con sus vecinos de India, Taiwán, etcétera, etcétera. En otras palabras, el régimen de China se ha infiltrado e incrustado en los medios de comunicación africanos hasta dominar las versiones oficiales de la historia de Estados Unidos y de Occidente. Y manipula a los medios en su beneficio, ya que son, como sabemos, una poderosa herramienta capaz de moldear la opinión pública. Pero, ¿qué puede acabar generando esta oleada estratégica de propaganda antiestadounidense? ¿Qué métodos está implementando China para mejorar su imagen y la de su sistema político en África, al mismo tiempo que distorsiona negativamente la de Estados Unidos? Y lo que es más importante, ¿con qué propósito? ¿Y qué significa todo esto para Estados Unidos, China y África? Bien, para verlo, entremos en materia. Pero antes, un inciso, para recomendarles el testimonio de un antiguo ejecutivo de Wall Street que trabajaba como gestor de carteras de crecimiento para BlackRock. Edward Dodd, que posee una habilidad enorme para destapar fraudes e interpretar estadísticas, ha empezado a recopilar y a analizar datos sobre lesiones y muertes relacionadas con los tratamientos de la COVID. Y nos ha contado sus asombrosos hallazgos en un vídeo imperdible. Le dejo aquí abajo, o aquí, un enlace a este informe tan revelador como inédito, con la idea de que se mantengan informados y a salvo, y le hagan saber estas cosas a sus seres queridos. Y ahora, continuamos. El reportero del Epoch Times, Darren Taylor, publicó que el régimen comunista chino no deja de ganar terreno mediático en toda África. La gente allí no puede recibir noticias reales ni precisas. Además, Beijing está difundiendo mensajes antiestadounidenses a voluntad. Dos reconocidos investigadores que estudian las actividades de China en el continente africano han advertido ahora, por separado, de los peligros que todo esto conlleva. Los informes proceden de Paul Natonja, del Centro Africano de Estudios Estratégicos de Washington, y de Joshua Eastman, investigador principal de estudios sobre China en el Consejo Estadounidense de Política Exterior, y pintan un panorama inquietante. El régimen chino habría culminado una operación de propaganda y desinformación en toda África. Las investigaciones de los expertos muestran que el gobierno estadounidense ha hecho poco para contrarrestar el dominio de China en el panorama mediático africano. Incluso los recortes presupuestarios han obligado a la emisora internacional del gobierno estadounidense, Voice of America, la BOA, a cerrar sus oficinas en África y a limitar mucho sus noticias. En su informe, el señor Nantolia dice que los medios que controla el Partido Comunista Chino, el PCC, ahora están incrustados en los ecosistemas de noticias e información de toda África, y que distorsionan la verdad e impiden los debates ciudadanos sobre una serie de cuestiones que van desde el gobierno a la sociedad, pasando por la economía. Ambas investigaciones revelaron que los agentes del PCC han reclutado a cientos de miembros del personal que trabajaba antes para los medios africanos. Ahora son empleados de 4 importantes medios de comunicación chinos que operan en todo el continente. Se trata de Xinhua y China Radio International, que son portavoces oficiales del PCC y de propiedad estatal, y los otros dos, China Global Television Network, o CGTN, y China Daily, están bajo el control del Departamento de Publicidad también del régimen. Los dos estudios revelan que las organizaciones chinas han reclutado a personalidades africanas de alto perfil de los medios de comunicación. Les ofrecen salarios que difícilmente rechazarían, y así acaban aceptando y dándole credibilidad a la propaganda del régimen, en este plan tan elaborado. El señor Eisenman concluyó sobre los principales medios chinos de África que los 4 reciben vastos recursos estatales que les permiten cubrir una gran cantidad de historias.
Lo hacen en periódicos impresos, en la televisión, en la radio y en Internet. Y lo hacen en los 6 idiomas de las Naciones Unidas: árabe, chino, inglés, francés, ruso y español. Cada agencia tiene muchas cuentas de redes sociales multilingües que apuntan al extranjero con millones de seguidores en plataformas que están prohibidas en China, como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. A través de Xinhua, CGTN, China Radio International y China Daily, el PCC financia a muchos medios de comunicación africanos en dificultades y a cambio les exigen informes favorables. Y añadió: para consolidar la voz de China, el Departamento de Propaganda del PCC ofrece contenidos gratuitos, negocia acuerdos para compartir sus contenidos con emisoras gubernamentales y privadas, paga generosamente por los suplementos, ofrece equipos de última generación, compra participaciones en las empresas de los medios líderes y ofrece su propia formación, según el informe. Estas capacitaciones parecen como una cinta transportadora aparentemente interminable de periodistas africanos que viajan a China en viajes totalmente pagados, donde reciben un trato de primera clase y visitas guiadas para inculcarles imágenes y experiencias positivas. Es decir, muchos de los jóvenes periodistas africanos reciben su formación en China y sus salarios también de China. Solo en Kenia ya hay 500 periodistas, además del personal que emplean estas agencias de medios chinas, y transmiten un mínimo de 1.800 noticias en inglés mensualmente, según un estudio del CMI noruego. Eisenman asegura que la presencia de los medios de comunicación de China comenzó a expandirse notablemente inmediatamente después de la crisis financiera mundial de 2008. Escribió lo siguiente: mientras los recortes presupuestarios obligaban a muchos medios de comunicación occidentales a reducir su cobertura en el extranjero, China lanzaba una campaña mundial de 7.250 millones de dólares conocida como la Gran Propaganda Extranjera. El señor Nantolia dijo que la campaña se ha sostenido en todo el mundo, pero especialmente en África, ya que ha quedado claro cuán importante será el continente en el futuro cercano. Y es que muchos países africanos tienen vastos depósitos de las tierras raras, los metales y los minerales preciosos que se necesitan para fabricar productos energéticos alternativos como, por ejemplo, turbinas eólicas y baterías solares, computadoras, teléfonos celulares y sistemas de armamento. Xinhua, el órgano principal de los medios estatales de China, responde directamente al Departamento de Propaganda del PCC. El profesor Hermann Wasserman, jefe del Departamento de Estudios de Medios de la Universidad de Ciudad del Cabo, le dijo al Epoch Times lo siguiente: la cobertura de Xinhua sobre África refleja el encargo de la agencia de publicar solo historias positivas sobre China, el Partido Comunista y el presidente Xi. Una gran parte del trabajo de Xinhua es presentar a Estados Unidos bajo una luz negativa, como lo hizo con un artículo reciente centrado en el aumento de impuestos de la administración Biden sobre los productos energéticos chinos, básicamente diciendo que la decisión sería contraproducente para Estados Unidos. Bien, hagamos un resumen. Hay 54 países en África. A Xinhua solo le quedan 14 donde estar presente. Es decir, tiene 40 oficinas en África, más que cualquier otra agencia de medios del continente. Y cuenta con casi 1.000 personas, en su mayoría africanos. A La Voz de América, la BOA, le queda una oficina en el continente. Un alto funcionario de la BOA le dijo al Epoch Times que hace 5 años contaban con 5 oficinas y que cada una cubría una región diferente del África. Y añadió: todo esto se acabó. La única oficina africana que queda es Nairobi, y tenemos muy pocos fondos para pagar a los colaboradores, por lo que nos perdemos mucho de lo que está sucediendo en África. La profesora Glenda Daniels, del Departamento de Estudios de Medios de la Universidad Wits de Johannesburgo, le dijo al Epoch Times que los mensajes de los medios que controla el PCC y lo que llamó sus representantes africanos le están llegando habitualmente a al menos una cuarta parte de los 1.500 millones de habitantes del continente. Xinhua, por ejemplo, tiene un acuerdo para compartir contenidos con Nation Media Group de Kenia, y esta le permite al medio estatal chino utilizar 8 estaciones de radio y televisión en 4 países de África Oriental y Central. Se estima que sus informes le llegan a 11.300.000 personas cada mes. El acuerdo también le brinda a Xinhua acceso a 28 millones de seguidores en las redes sociales
y a una circulación diaria de 90.000 periódicos, según testificó el señor Nantulia ante el Congreso en 2020. Los diversos servicios africanos de la BOA afirman tener una audiencia semanal de 78 millones de personas. China Radio International transmite en al menos 9 idiomas africanos desde sus oficinas regionales en Harare, África del Sur, Lagos, África Occidental y El Cairo, África del Norte. En 2018, el departamento de propaganda del PCC fusionó China Radio International con China National Radio para crear Voice of China, o La Voz de China. El señor Nantulia dijo que los 14.000 empleados de La Voz de China tienen la tarea de propagar las teorías, direcciones, principios y políticas del PCC y contar buenas historias de China. Según nos dijo el profesor Wasserman, la CGTN de África tiene aproximadamente 200 empleados, en su mayoría africanos, repartidos por todo el continente, a quienes se les informa que solo digan cosas buenas sobre China. Destacó la cobertura de la CGTN en asociación con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los países que conforman los llamados BRICS, que ahora han incorporado también a Irán, Egipto, Etiopía y los Emiratos Árabes Unidos. El profesor nos dijo también lo siguiente: la CGTN en realidad ha generado la versión oficial de que los BRICS son un rival factible para el G7 y que están quitándole poder económico a Occidente. El experto también asegura que la mala calidad de sus informes ha mejorado mucho. Dijo: hoy en día, la calidad de su material, en términos de gráficos y vídeo de alta calidad, el cual presentan presentadores muy elocuentes, rivaliza con el material que publican la BBC y la CNN. Esto hace que los informes de la CGTN parezcan sumamente creíbles. Sin embargo, esa capa de barniz no resistiría una visión más de cerca. Dice: los medios chinos de África defienden la idea, por ejemplo, de que la invasión del presidente Vladimir Putin es legítima y se diseñó para impedir que Occidente siga expandiéndose. Wasserman también agregó lo siguiente: he visto informes de la CGTN y de Xinhua que detallan cómo las empresas estadounidenses se están beneficiando de la guerra, sugiriendo que Washington mantiene la guerra porque está ganando dinero. Y dijo que la desinformación del PCC está teniendo graves consecuencias en toda África. Como ejemplo, señaló que China ayudó al régimen ZANU-PF de Zimbabue a finales de 2022 y explicó que el PCC fabricó una oleada de desinformación para hacer creer que existía un complot para derrocar al gobierno de ZANU-PF. Así que con esto, según detalló, se creó una excusa perfecta para que el régimen encarcelara a periodistas y activistas. Estados Unidos, por su parte, apenas ha respondido a la propaganda y la desinformación chinas en Zimbabue y en África en su conjunto. En la cumbre Estados Unidos-África de diciembre de 2022, la primera desde 2014, el presidente Joe Biden se comprometió a invertir 55.000 millones de dólares en el continente en 2023, 2024 y 2025. Parte de este dinero, según nos dijo Wasserman, se utilizaría para apoyar a los medios africanos democráticos que contrarrestan la información falsa. Sin embargo, ni la profesora Glenda Daniels ni el profesor Wasserman conocen ningún proyecto mediático importante que esté financiando el gobierno de Estados Unidos en África ahora. La señora Daniels nos dijo también lo siguiente: Bill Gates financia algunos grupos de medios en África, al igual que donantes estadounidenses como Open Society Foundations, pero no conozco ningún medio que se centre específicamente en abordar la propaganda de China en África. En una declaración de marzo de 2023 ante el Subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes para Operaciones Estatales Extranjeras y Programas Relacionados, la directora ejecutiva de la Agencia Estadounidense para los Medios Globales, la USAGM, Amanda Bennett, dijo que sus cadenas habían, cito, logrado avances significativos en reforzar a los socios de medios en las regiones objetivo de China, a pesar de las iniciativas independientes. Los medios globales operan con solo una fracción del presupuesto de los medios controlados por el Estado de China. La USAGM supervisa las operaciones de 7 redes de radiodifusión internacionales: BOA, la Oficina de Radiodifusión de Cuba, Radio Liberty, Radio Free Europe, Radio Free Asia, Middle East Broadcasting Networks y Open Technology Fund. La señora Bennett destacó que el proyecto de verificación de datos en inglés de la BOA, Polygraph,
produce vídeos y artículos en mandarín para plantar cara a las iniciativas de desinformación de China y presentar evidencia para desacreditar falsedades. En marzo de 2023, la USAGM presentó una solicitud de presupuesto para 2024 de 944 millones para financiar sus 7 entidades. La señora Bennett dijo en una declaración que el presupuesto se formuló para contrarrestar, y cito, la manipulación de la información y las tácticas de supresión de los medios que dependen de los gobiernos autoritarios de China, Rusia, Irán y otros tantos, y que se esfuerzan por socavar los valores estadounidenses e instigar crisis políticas, económicas y humanitarias alrededor del mundo. Prometió que la BOA y las otras entidades de la agencia continuarían brindando información, cito, basada en hechos y ganando confianza en los mercados cada vez más atascados por la influencia maligna de los gobiernos chino y ruso, incluidos el África subsahariana, América Latina y el Pacífico en general. El presupuesto, también dijo, permitió un aumento del periodismo de investigación y de los laboratorios de verificación de hechos, los llamados verificadores de la verdad. Varios miembros del personal de la BOA africana, que trabajan casi todos en sus oficinas de Washington, le dijeron al Epoch Times que ya no se destina dinero al periodismo de investigación en África. Y añadieron, ni siquiera hemos salido todavía de la parrilla de salida, a pesar de las promesas de la administración Biden de contrarrestar a China en África. Necesitamos que el gobierno de Estados Unidos nos financie, implemente más programas en África y aumente los presupuestos para reclutar corresponsales creíbles en el terreno. Ya ni siquiera podemos pagarle a los periodistas, y escuchamos a los periodistas africanos decir que los chinos les ofrecen grandes salarios. No podemos culparlos cuando aceptan. Tienen familias que alimentar. La USAGM ha solicitado al Congreso 950 millones como presupuesto para 2025. La señora Bennett volvió a decir que los esfuerzos prioritarios de la USAGM tienen como objetivo contrarrestar la influencia perversa de la República Popular China, Rusia, Irán y otros tantos. Pero hagamos una comparativa. El señor Eisenman detalla que en 2021 la BOA gastó en África 32 millones de dólares, menos del 13% de su presupuesto de 253 millones. En 2023, el presupuesto total de la BOA fue de 267 millones y medio de dólares, y la emisora gastó 27 millones de dólares, o alrededor del 10% de su presupuesto en África. Pero, en comparación, casi 10 años antes, en 2014, según el Centro Australiano sobre China en el Mundo, el PCC ya gastaba 6.000 millones de dólares al año solo en la voz de China. En 2020, Freedom House, un grupo de expertos con sede en Estados Unidos, estimó que el PCC estaba dedicando miles de millones de dólares al año a sus iniciativas de propaganda y censura en el extranjero. En su informe, Eisenman concluyó diciendo lo siguiente. El gobierno de Estados Unidos todavía tiene que cuestionar abiertamente la propaganda mediática antiestadounidense de China en África. La razón principal de esto parece ser la prolongada negligencia bipartidista de Washington hacia África. El jefe del Comando Militar estadounidense de África, el general Michael Laley, culpó a una ola de desinformación rusa por el sentimiento antiestadounidense que se ve en algunas regiones. Algunos gobiernos, incluidos los del Chad y Níger, han abrazado a las fuerzas y paramilitares rusos y están presionando para que las fuerzas estadounidenses abandonen la región del Sahel. Y añadió, según Associated Press, lo siguiente. Hubo un sentimiento negativo en los últimos años contra uno de nuestros aliados más valiosos, Francia, al observar todas las redes sociales y todos los medios de comunicación en general. La Federación Rusa alimentó gran parte de ese sentimiento negativo. Necesitamos difundir nuestro relato. George Bouta, analista de tecnología e información de Johannesburgo, coincidió con el militar. Dijo también, Estados Unidos está muy por detrás de China, e incluso de Rusia, en todos los aspectos en África. Debe despertar, se ha quedado dormido al volante. No financia sus propias agencias de medios en el continente y mucho menos a otros medios. Simplemente no parece comprender en esta etapa la importancia que tiene la información en estos tiempos. En realidad, me sorprende. Si no tienes medios para hacer llegar los mensajes correctos a la gente, no puedes contar tu versión de la historia. Si no te ganas los corazones y las mentes, no importa cuánto bien hagas, nadie lo sabrá.
El señor Botha destacó el proyecto del corredor Lobito de la administración Biden, anunciado en mayo de 2023 y que contó con un compromiso inicial de 360 millones. Estados Unidos está construyendo una línea ferroviaria de 340 millas y 160 millas de carreteras en Zambia. Quiere crear una ruta para enviar los metales y minerales que se producen en la República Democrática del Congo a América y a Europa. Y lo hará a través de un puerto en Lobito, en la costa atlántica, en Angola. El consorcio Trafigura, que participa en el proyecto, advierte que el traslado de esos valiosos recursos del cinturón de cobre de África Central a los mercados occidentales es crucial para Estados Unidos y Europa, particularmente a medida que se desarrolla la transición energética. El señor Botha también dijo lo siguiente: va a proporcionar medios de vida a muchos en África, pero los africanos no saben nada al respecto. Es como si no existiera. Los chinos financian a periodistas para que informen sobre sus proyectos de infraestructuras. Estados Unidos debe hacer lo mismo. Estados Unidos tiene que empezar a combatir el fuego con el fuego en los espacios informativos africanos. De lo contrario, está muerto. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.